Uno de los campos en donde podemos aprender de Japón como país es en el campo de la educación. Japón es conocido por su alto nivel educativo, no solo en las universidades, sino desde la base. Tanto colegios como escuelas e institutos son reconocidos a nivel internacional por su alto nivel. Sin embargo, no siempre fue así. Se requirió de un proceso para poder llegar hasta donde están ahora mismo. Y es de ese proceso del que nosotros como país podemos aprender. Comencemos hablando de cómo se inició el proceso de modernización, incluso antes de las guerras mundiales. Luego de 1968, tras la Revolución Meiji, el sistema japonés de educación fue destruido y comenzó un nuevo proceso de modernización de este. El nuevo gobierno emitió la Orden del Sistema de Educación, la primera ley de educación sistemática de Japón. Era un extremadamente grande y ambicioso plan que implicaba la creación de 53.760 escuelas primarias, 256 secundarias y 8 universidades en todo el país. ¿Qué factores ayudaron a Japón en este proceso? En primer lugar, el sistema del periodo Edo, que ya estaba establecido. Esta fue una base fundamental para el nuevo sistema educativo. Ya había unas 12.000 escuelas primarias establecidas en 1873, un año después de que se emitió la orden del sistema educativo. El segundo punto es que el gobierno Meiji introdujo activamente sistemas y conocimiento de países occidentales. Tomaron mucho sobre todo del sistema estadounidense de educación. Finalmente, el tercer punto es el papel que desempeñó la educación en la formación de una conciencia nacional común y la promoción de personas talentosas independientemente de las clases sociales a las que pertenecían en el periodo Meiji. En el momento de la restauración Meiji ocurrieron muchos cambios sociales revolucionarios, incluido el fin del gobierno gobernado por samuráis y el sistema de clases sociales existente en medio de la crisis diplomática. El nuevo gobierno otorgó la máxima importancia a la educación primaria y superior para construir una nueva nación moderna. Es justamente este tercer punto el de mayor importancia en el éxito del sistema educativo japonés. Fue porque se le dio prioridad, se enfatizó la idea de que aprender es la clave del éxito en la vida. Se tomaron enfoques diferentes para cada nivel. A través de la educación primaria unificada, el gobierno se propuso, en primer lugar, promover una conciencia nacional generalizada y fortalecer el poder económico y militar del Estado a través de la civilización civil y la ilustración. A través de la educación superior, luego abordaron la tarea de formar nuevos líderes para el gobierno y las industrias. Sin embargo, luego de la guerra, todo quedó destruido y se tuvieron que hacer nuevos cambios al sistema educativo. ¿Qué fue lo que sucedió luego de la guerra? Luego de la Segunda Guerra Mundial se militarizó la escuela. Se fortaleció la educación militar y muchos de los libros fueron sustituidos con la idea de promover contenido militarista. Muchos de los niños de las ciudades fueron separados de sus padres y evacuados a pequeños pueblos para evitar las fuerzas estadounidenses. Con esto, el sistema de educación japonés quedó prácticamente destruido por completo para 1945. Los centros educativos habían sido quemados o dañados, había hambre, desnutrición y muchos niños quedaron huérfanos. Se abrieron nuevamente las escuelas, pero no en buenas condiciones. Un grupo de estadounidenses ayudó a Japón a crear las bases para la reforma educativa posguerra. Teniendo ya el contexto de Japón en esos años, podemos hablar de algunas de las similitudes entre el sistema japonés antes de su modernización y el sistema guatemalteco actual. En primer lugar, tenemos las diferencias económicas entre familias. Estas en Japón marcaban el nivel de educación de los niños. Los hijos de samuráis recibían una mejor educación, al igual que en Guatemala las personas de clase más baja tienen menos oportunidades educativas, no solo a nivel de educación superior, pero desde la primaria. Un segundo punto de similitud es que luego de la guerra la infraestructura de los centros educativos quedó destruida casi por completo. Así, cuando las escuelas volvieron a abrir, los niños debían recibir clases en edificios dañados o en patios de las antiguas escuelas. En Guatemala, muchas escuelas no cuentan con una buena infraestructura, haciendo que los niños reciban clases en malas condiciones. El tercer punto es que la asistencia a clases era muy baja. En Japón, aun cuando el dato oficial de niños inscritos en la escuela primaria llegaba al 99%, la asistencia no estaba cerca de esa cifra. Había muchos ausentes por la situación de pobreza y enfermedades. En Guatemala, muchos niños de clase baja no atienden a la escuela por dedicarse a trabajar, lo que baja la asistencia a las escuelas. Pero, ¿qué hizo Japón que podemos aplicar en Guatemala para mejorar el sistema educativo? Uno de los primeros puntos es la creación de una reforma educativa que asegure la igualdad de condiciones de aprendizaje para todos los niños del país. No como se hace actualmente en Guatemala, pues aunque en teoría hay educación disponible para todos, esto no se cumple. Es muy poca la gente que completa siquiera la educación primaria. El segundo punto es unificar el sistema educativo. Hoy en día en Guatemala la diferencia entre los temas de la educación privada y la pública es abismal. No se trata de que todas las escuelas
sean exactamente iguales, sino establecer una base para que la educación esté nivelada. Tercer lugar, no centrarse únicamente en la escuela. Fortalecer este sistema es clave, porque es la base para los demás. Sin embargo, es también importante centrarse en la educación secundaria y la universitaria para la preparación de los estudiantes. En Guatemala, menos del 1% de los jóvenes van a la universidad, lo que hace que la preparación profesional no sea muy buena. Como último punto, está el de instaurar programas que motiven a los niños a ir a la escuela y que a su vez ayuden a mejorar su situación. Así como Japón instauró su programa de nutrición infantil, que ayudó a que los niños fueran motivados a ir a la escuela aun si vivían en áreas remotas o en lugares de extrema pobreza. Y dado que este es un gran problema también en Guatemala, esto podría aplicarse. Esto impulsaría a los niños a querer ir a la escuela y verlo como algo provechoso, no solo para ellos, sino también para sus familias, dado que se podría liberar una carga económica en cuanto al alimento de estos, evitando que sus hijos tengan que trabajar para poder pagar esta necesidad.